poco el discurso recuerda al de Hugo Chávez en el Ateneo de Caracas el 6 de diciembre de 1998. Todos sabemos lo que vino después. Y ojo, no estoy hablando del discurso de Petro, estoy hablando del discurso de Hernández. En el preconteo de la Registraduría Nacional, con casi 100% de las mesas informadas, Gustavo Petro tiene 40,33% del total de votos contados. Por su parte, el ingeniero Rodolfo Hernández, 28,18%. Petro se lanzó a la presidencia con el pacto histórico, mientras que Hernández está representando al partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. Será el próximo 19 de junio que los colombianos en territorio nacional y quienes viven en el extranjero tendrán la oportunidad de votar en la segunda vuelta para conocer quién será el próximo presidente de la República 22-26. Petro está en dupla con la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez, que tiene 40 años de edad y nació en Yolombó, Antioquia. Además es abogada, líder social y defensora de los derechos humanos. Petro es economista y especialista en medio ambiente y desarrollo poblacional. Sabrá mucho de economía, pero todavía lo recuerdo cuando hacía mofa y decía que los supermercados en Caracas no estaban vacíos, ¿no? Y se paraba en un estante que estaba cubierto de refrescos de punta a punta. Ese es Petro. El otro no es mucho mejor tampoco. Ahora el ingeniero Rodolfo Hernández nació en Piedecuesta, Santander, tiene 77 años de edad y fue alcalde de Bucaramanga, capital del mismo departamento donde nació. A él le acompaña la candidata vicepresidencial Marelen Castillo, docente, ingeniera industrial e investigadora colombiana de 53 años de edad. Al ingresar en YouTube, una página web, TikTok o Instagram, es usual que un colombiano o una persona en Estados Unidos vea un video de los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Esto se hablaba mucho de la incidencia de las redes y ya vamos a estar hablando de esto, las redes versus la política tradicional, versus los medios tradicionales como las grandes radios y El Tiempo y Semana. Los grandes medios colombianos apostaron por Federico Gutiérrez y fracasaron estrepitosamente, mientras Petro y Hernández, y sobre todo Hernández, hizo su campaña en redes sociales. Sus asesores digitales, dice la nota de Monitoreamos, supieron leer los comportamientos de los usuarios de Internet y determinaron que esas plataformas eran las más indicadas para llegar a una audiencia más alta. Parte del éxito de Rodolfo y Petro es que tienen un equipo para hacer ideas creativas donde se crea un guión, hay una producción y deben ir esos roles articulados para crear los mejores productos posibles, explicó Edgar Medina, analista de marketing político. Yo aquí quiero hacer una pausa en las noticias para mostrar este hilo de Daniel Montero. Daniel Montero es un joven venezolano muy brillante. Actualmente reside en Ciudad de México, pero él sabe mucho de redes sociales y él sabe mucho de análisis digital. Y fíjense lo que publicaba unos días antes de las elecciones, es decir, el próximo domingo, esto es el martes antes de las elecciones, y el próximo domingo habrá elecciones en Colombia para elegir presidente. 7 de cada 10 colombianos acceden a Internet. ¿Cómo se posicionan los candidatos en las diferentes redes sociales? Aquí van varios datos. Interacciones en Facebook, y esta es perfecta porque esta prácticamente se parece a la foto, igualita a la foto del final. Petro 43%, Rodolfo 28%, Fico 25%, Fajardo 4%. Menciones en Twitter, Petro 54, Fico 29, Rodolfo 10, Fajardo 7. Menciones en medios digitales, Petro 43, Fico 29, Fajardo 17, Rodolfo 11. Likes en TikTok, y esto es lo más importante porque Rodolfo Hernández hizo su campaña prácticamente toda en TikTok. Petro 58, Rodolfo 32, Fico 9 y Fajardo 1. Y búsquedas en Google, Petro 50, Rodolfo 24, Fico 18 y Fajardo 8. Este análisis de Daniel Montero, con quien yo he tenido pues el gusto, el honor de trabajar en algunos momentos, me parece muy pertinente ahora que se dan los resultados de las elecciones. Mientras tanto, Federico Gutiérrez ya ha anunciado que apoyará la fórmula de Rodolfo Hernández y Marelen. Votaremos por Rodolfo y Marelen el 29 de junio. Federico Gutiérrez además dijo que no va a formar parte del gobierno. Petro es un peligro, afirma casi sobre las 7 de la noche, 2 horas después de que se definieran del todo los resultados del preconteo. El candidato presidencial de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, salió a reconocer que su carrera por la presidencia se había acabado. Si bien él esperaba, a la luz de los últimos resultados de las encuestas de intención de voto,
pasar a la segunda vuelta, y Dios bendiga las segundas vueltas. Los votos no le alcanzaron y quedó de tercero por debajo de Rodolfo Hernández. Antes de su intervención, en la que estuvo acompañado por quien fuera su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara, comenzó por dar un agradecimiento a los medios de comunicación que lo acompañaron a lo largo de la campaña. Como ya les dije, fueron inefectivos. El país ya habló y nosotros queremos responder. El ex candidato presidencial aseveró que quería hablarle a Colombia desde el corazón, y en ese sentido destacó que él y Lara, siendo dos caras nuevas en las políticas nacionales, han logrado mucho. A los más de 5 millones de colombianos que han votado por nosotros este día, queremos darles las gracias infinitas por haber depositado su confianza en nosotros. Bueno, demasiada información para un candidato que llegó de tercero. Colombia, mientras tanto, sigue la tendencia latina del voto castigo, según medios, esto lo dicen diarios del mundo que le siguieron la pista a las elecciones, destacaron lo inédito de los ganadores. The New York Times, luego de conocerse los resultados electorales, el diario neoyorquino tituló "Izquierdista y populista de derecha encabezan la segunda vuelta en junio". Se habla mucho de cuánto se quiere parecer Rodolfo Hernández a Donald Trump. No sé si esto es bueno o es malo. Dos candidatos antisistema, Gustavo Petro, un izquierdista, y Rodolfo Hernández, un populista de derecha, ocuparon los dos primeros lugares en las elecciones presidenciales de Colombia el domingo, dando un golpe sorprendente a la clase política conservadora dominante de Colombia. La Nación Argentina dice el exguerrillero Gustavo Petro quedó primero, pero deberá medirse en segunda vuelta con un outsider. Washington Post dice en Colombia dos candidatos antiestablecimiento se dirigen a una segunda vuelta. Los colombianos dieron el domingo una ventaja a un candidato presidencial de izquierda por primera vez en la historia de este país, una votación que allanó el camino para una segunda vuelta inusual entre dos candidatos populistas y antisistema que prometen un cambio radical en la tercera nación más grande de América Latina. En Europa, el británico The Guardian hizo la tercera nación más grande de América Latina, no sé. A mí se me ocurre que Colombia tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados y que, por ejemplo, Argentina, México y Brasil son claramente las tres más grandes, y yo no sé si Chile no anda por ahí también. Pero bueno, en Europa el británico The Guardian hizo especial énfasis en el futuro del proceso de paz, y en el diario destacó que ambos candidatos han apoyado el acuerdo. Advierte que las futuras alianzas con sectores de derecha por parte de Hernández podrían cambiar su posición sobre este tema. Y titulares de la prensa colombiana, vamos a ver cuál de los dos abre primero. El Heraldo de Barranquilla, Colombia, nos dice Petro y Rodolfo a segunda vuelta. Gustavo Petro, como se esperaba, alcanzó la mayor votación de la jornada, mientras que Rodolfo Hernández consolidó las tendencias de la última semana y desbancó a Federico Gutiérrez, quien anunció que lo respaldará para no poner en riesgo el futuro. Sergio Fajardo invitó a cuidar a Colombia y anunció que esta semana la Centro Esperanza tomará decisiones. Enrique Gómez garantizó su apoyo a Hernández. 19 de junio, jornada definitiva. El País de Santiago de Cali. El Palo, Hernández, que disputará la presidencia. El exalcalde de Bucaramanga va a segunda vuelta. Fico Gutiérrez invitó a votar por el ingeniero santanderiano. Gustavo Petro alcanzó 8.520.000 votos, la mayor votación, y se medirá Hernández el próximo 19 de junio. En tanto, otros hechos ocurridos ayer durante la jornada electoral. El ministro de Defensa de Colombia confirmó 3 ataques con explosivos por disidentes de las FARC. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, explicó que 3 hechos terroristas tuvieron lugar este domingo en la región de la Orinoquía, especialmente en los departamentos de Caquetá y Guaviare. Los primeros actos delincuenciales se registraron en la vereda Sardinata del municipio de Cartagena de Chairá, en Caquetá, mientras el otro atentado fue ejecutado en la vereda La Catalina de la misma municipalidad. De igual forma, se reporta un atentado con explosivos en la vereda del Retorno de San José de Guaviare. Lamentablemente, este acto dejó un soldado del Ejército Nacional herido por esquirlas, quien fue remitido a un centro de atención clínica. Molano señaló que estos hechos están directamente relacionados con la muerte de Gentil Duarte, cabecilla de las disidencias de las FARC, que resultó muerto en los últimos días. Y Alex Saab declarará ante la Corte por sus millonarios nexos con Piedad Córdoba. A Saab y a Córdoba los vinculan negocios, según demuestran los documentos entregados por el ex asesor de la senadora Andrés Vázquez, quien está colaborando con la Corte Suprema de Justicia colombiana. Vamos a leer la nota. Alex Saab declarará ante la Corte de Colombia por los millonarios negocios que lo vinculan a la senadora electa del Pacto Histórico, Piedad Córdoba.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de citar al empresario colombiano para que declare en el proceso que adelanta contra Piedad Córdoba por sus posibles nexos en la denominada FARC política. Señaló la revista Semana. A Saab y Córdoba los vinculan negocios según demuestran los documentos entregados por el asesor de la senadora, Andrés Vázquez, quien está colaborando con la Corte Suprema de Justicia colombiana. El documento señala para que se investiguen las posibles conductas punibles de las personas que a continuación se relacionan, que perteneciendo al núcleo familiar extendido de Piedad Córdoba Ruiz reportan ingresos por justificar que sumados ascienden a unos 6.000.336.356.49 pesos. Estos son como $1,5 millones. Esta serie de ingresos, entre otras cosas, es lo que investiga la Corte Suprema. El dato que tiene el alto tribunal en el expediente es de 6.000 millones de pesos. Y hay una nota de Infobae que nos dice que Piedad Córdoba nos cuenta cómo fueron las 48 horas detenida por portar $68.000 en efectivo sin declararlos. Esto, por supuesto, fue en Honduras. De no justificar la procedencia de la millonaria suma, bueno, millonaria no, son 68.000, por definición no es millonaria, es milenaria. La milenaria suma que le fue hallada en un apartamento de ese país del Caribe a la senadora por el pacto histórico se enfrentaría a una investigación por presunto lavado de activos. A la fecha la congresista ha dado 3 versiones distintas sobre lo sucedido, y lo más cómico es que luego de dar las 3 versiones y salir en libertad, ha dicho la verdad prevalece. La cosa es saber cuál es la verdad. 6:35 minutos, titulares de la mañana, RCR 750M. Lo que sí es una verdad es que volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Ojalá no sea demasiado tarde. Jaime Nestares en la dirección de la estación. Digo que ya estemos todos muertos, pues. Jaime Nestares, me perdonan la pesadez y la... Eso, la pesadez a esta hora, ¿no? Y plazo, como decía John Kenneth Galbraith, todos estaremos muertos. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tovar en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Quimédica, alquiler de equipos médicos, y el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova. Garantía integral para el bienestar de su mascota. Y primero se conocieron los resultados de Colombia, que se hicieron 3 días después que los resultados de las elecciones de la UCB. David Sosa, el actual presidente de la Federación de Centros Universitarios, calificó de bochornoso el clima de polarización que se generó por la no publicación de los resultados. Bueno, la no publicación de los resultados es en sí mismo un enorme bochorno, ¿no? David Sosa, presidente saliente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, a través de Twitter respondió a una publicación del presidente de la Comisión Electoral de la UCB, Roángel Ojeda, a la cual tildó de bochornoso. Es bochornoso el clima de polarización que ha generado por la no publicación del boletín de resultados parciales. Si hay presuntas irregularidades, se deben seguir los canales regulares, que no es otra cosa que hacer solicitudes de impugnación ante la Comisión Electoral, dijo en respuesta a un tuit de Ojeda, en el cual informaba de una rueda de prensa este lunes 30 de mayo, en vista de las irregularidades encontradas en algunas actas al cierre de las mesas electorales. Sosa expresó que si hay alguna duda con las decisiones que tome la Comisión Electoral, se puede acudir al Consejo de Apelaciones de la Universidad, pero a su vez si algún estudiante que sea votante válido del proceso considera que hay vicios que puedan anular total o parcialmente la elección, puede acudir al Consejo Universitario. Además, le indicó Ojeda que estás coartando con tu manejo abiertamente tendencioso el derecho de todos los estudiantes a ejercer los recursos de apelación de los que disponen. UCBistas rechazan retraso en la publicación de resultados de las elecciones estudiantiles. Es una nota del Pitazo, luego de 72 horas de que se realizaran las elecciones estudiantiles en la Universidad Central de Venezuela, no se conoce aún los resultados finales de la contienda electoral disputada por las planchas La U que Soñamos, que como saben ustedes hay quienes asocian con Fuerza Vecinal, y Vive la U, que está asociada con Primero Justicia. El retraso en la publicación de los resultados de las elecciones de representantes estudiantiles en la Universidad Central de Venezuela generó reacciones en la red social Twitter de parte de la comunidad de estudiantes, así como de las planchas que participaron en el proceso electoral, que se celebró el 25 de mayo en la Casa de Estudios Superiores. Es decir, a esta fecha, 30 de mayo, hacen 5 días
de las elecciones y no se sabe quién ganó. La noche del viernes 27 de mayo, el candidato de la plancha a la U que soñamos, Jesús Mendoza, instó al presidente de la Comisión Electoral Estudiantil a que publicara el boletín parcial con los resultados del proceso electoral para escoger, entre otros cargos, el nuevo presidente de la FCU. Sigo leyendo la nota un poco más abajo. Por su parte, el candidato a la plancha Vive la U, Sebastián Oresoc, denunció que este sábado, mediante la misma red social, presuntas irregularidades que a su juicio comprometen la transparencia del proceso. Antes, durante y después de la elección han ocurrido una cadena de irregularidades que pueden comprometer la transparencia del proceso, aseguró el estudiante. El país que está un metro más allá de la política partidista, en el país que está un metro más allá de la política partidista. Ayer se conmemoró el Día del Adulto Mayor y pensionados y jubilados hicieron protestas en todo el país. Nos rebelamos ante el abandono del Estado, dijeron en la proclama de la Coordinadora de Pensionados y Jubilados de Venezuela. El conglomerado destacó que la seguridad social no existe en el país y que en el Día Nacional del Adulto Mayor, que se conmemoró este domingo, no hay motivos para celebrar, sino para rebelarse frente a una política discriminatoria del Estado y del gobierno de Nicolás Maduro. De la Federación Nacional de Pensionados y Jubilados y miembro de Copenjuve, Emilio Lozada. Yo siempre me pregunto quién elige estos presidentes de estas federaciones, ¿no? Y de dónde salen. Emilio Lozada recalcó que la principal exigencia que le hicieron al gobierno recientemente, mediante la entrega de un documento, es el cálculo de las pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que el cálculo de las pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se ejecute según el artículo 91 de la Constitución, que establece la consideración del valor de la canasta básica alimentaria. Estamos una vez más en la calle para recalcar nuestra exigencia básica, la pensión del Seguro Social, sobre la base del artículo 91 de la Constitución, así de simple y claro. Hay ingresos por la sección de minería y por la petrolera, entre otras. Como se lo dijimos hace poco al ministro del Trabajo saliente, hay dinero para los trabajadores, pero estos ingresos no están orientados a lo que es urgente y necesario. Y la verdad de las cosas es que las pensiones se basan en un pacto intergeneracional. Si usted genera mucho empleo, y por eso es que es tan importante el empleo, y por eso es que estos tipos, cuando estaban destruyendo empresas, yo decía, Dios mío, no se dan cuenta que lo que están destruyendo es el empleo en Venezuela. Cuando tú generas empleo y generas demanda por el empleo sube, ese empleo cotiza Seguro Social, con esa cotización de Seguro Social se le paga a los jubilados actuales, que a su vez pagaron a los jubilados anteriores. Por eso se habla de un pacto intergeneracional. Pero mientras eso no se entienda en Venezuela y mientras se crea que el dinero del petróleo tiene que financiar las pensiones, no vamos hacia ninguna parte, ¿no? Lo cierto es que de verdad los señores mayores de este país, las personas mayores de este país se están comiendo un cable, y uno que ya va para allá porque ya está cerca de esa fecha, bueno, por lo menos yo pienso que a mí me va a tocar trabajar hasta el día de mi muerte, pues, y hoy estamos hablando mucho de la muerte, pero me perdonan, esto es como una conversación entre amigos en la mañana, un amigo fastidioso que está habla y habla, que soy yo, y ustedes que se están tomando un café ahí mientras escuchan las noticias, ¿no? Jubilados y pensionados protestaron en Los Teques por el Día del Adulto Mayor en el país este 29 de mayo, también en Los Teques hubo protestas. Decidieron salir a las calles este 29 de mayo por el Día del Adulto Mayor en el país. Denuncian que son deplorables la calidad y la condición de vida de los ancianos de Venezuela, y esto es absolutamente cierto. Bueno, y la Patilla hace una nota con 3 tweets del Pitazo, ¿no? Qué fuerte. Abatido sujeto que estaría implicado en ataque a la PNV en la Cota 905. Esta historia hay que leerla por partes. La primera parte es esta y 4 horas después es la otra. Emboscaron en comisión de la PNV en la Cota 905. Los funcionarios se encuentran estables a pesar del ataque. Esta es la primera versión que publica el 29 de mayo, pero a la 1 de la tarde aproximadamente 3 funcionarios de la PNV resultaron heridos luego de que fueran emboscados en la Cota 905. Al parecer el ataque fue ordenado por el Garbis y el Vampi, informó el periodista Román Camacho en sus redes sociales. El ataque se dio en la madrugada de este domingo cuando los uniformados se desplazaban en un vehículo particular y les lanzaron una granada. Además, les dispararon en reiteradas ocasiones. Los afectados fueron llevados a un centro asistencial donde están siendo atendidos por las heridas causadas por las esquirlas del explosivo, y pocas horas después el mismo medio, Primicia, dice que fue abatido,
indica que habría sido abatido el sujeto que estaría implicado en ataque a la PNB en la Cota 905. Un hombre resultó abatido durante un operativo policial llevado a cabo en Santa Eduvigis, en Caracas, este domingo. El despliegue de cuerpos de seguridad en esa zona se inició luego del ataque con granadas que sufrió un punto de control de la PNB en el sector Las Brisas de la Cota 905, en el que 3 policías resultaron heridos por las esquirlas. Hasta ahora las autoridades no revelaron la identidad del abatido, pero aseguran que pertenece a la banda de la Cota 905, liderada por Garbis y Vampi, quienes habrían dado la orden para el ataque. Información internacional que tiene que ver con nosotros, con la Venezuela de la diáspora. Venezolanos en Estados Unidos impulsan ley para lograr residencia permanente. Esto es una nota de la BOA, de la Voz de América, de la que se hace eco El Nacional. La comunidad de venezolanos debe recaudar un total de 500.000 firmas, de las cuales llevan casi cerca de 100.000. Un grupo de venezolanos residenciados en Estados Unidos se unieron con la finalidad de impulsar una iniciativa legislativa que les permita aplicar a la residencia permanente. Para este fin, la comunidad de venezolanos debe recaudar un total de 500.000 firmas, de las cuales ya llevan cerca de 100.000. Con este número empezaron a promover la iniciativa visitando las oficinas de algunos congresistas en Washington. En declaraciones para La Voz de América, Mildred Rodríguez, líder de la propuesta de ley de ajuste venezolano, comentó que el principal argumento ante los congresistas para promover un cambio a la regularización migratoria es que los venezolanos vienen de una migración forzosa, involuntaria, producto del narcorrégimen, la violación de los derechos humanos, y esas son las sanciones por las cuales inclusive aprobaron un TPS temporal, y las condiciones no han cambiado. En tanto, un grupo de europeos víctimas, y no sé por qué en comillas lo de las víctimas, de invasiones en Venezuela, piden ayuda a la Unión Europea, a ciudadanos europeos víctimas de invasiones de sus propiedades en Caracas durante los últimos años. Pidieron este viernes ante la sede de la delegación de la Unión Europea en Venezuela que el bloque comunitario atienda sus casos y les brinde asistencia jurídica. Orencio Mariñas, español de 82 años y seguro que paisano mío, gallego con este nombre y este apellido, exigió a la Unión Europea que le preste atención a su caso, que según explicó se trata de una invasión del edificio en el oeste de la ciudad donde tenía su empresa de confección de bolsos, ocurrida el 6 de mayo de 2020 por un grupo armado. Llegaron en la noche un grupo de 20 personas armadas, amenazaron con armas a la conserje, tomaron el edificio y entraron a todas las empresas. Había 4 empresas productoras con 135 puestos de trabajo que se perdieron y pusieron a 4 propietarios a pasar hambre, expresó Mariñas, quien dijo que el edificio sigue invadido. El hoy octogenario llegó a Venezuela a los 17 años, limpio sin un centavo, y se irá a los 82 años otra vez a su patria España, limpio y sin un centavo. Y ese es el peor horror, el peor temor de la vida de cualquier ser humano, que lo que has trabajado durante toda tu vida te lo quiten unos gálfaros que llegan a punta de pistola, como en la ley del oeste, o como nuevamente volvemos a lo mismo, a cuando destruyan el empleo. Esto fue premeditado, gente. Lo que pasa es que cuando se dieron cuenta, cuando vieron un poquito más allá de su sociopatía y de su psicopatía, se dieron cuenta de que el cáncer se iba a comer al ser humano, pero también se los iba a comer a ellos, que el propio cáncer iba a morir con el cuerpo al que lo alojaba. Entonces decidieron que no, que tenían que ser una forma un poco menos agresiva de cáncer. Y bueno, y así van en la vida, ¿no? Para los que piensan que Venezuela se arregló, les dejo esa nota. Vamos a seguir hablando de que Venezuela se arregló en los próximos minutos. Juan Guaidó visitó este fin de semana a Yaracuy. Estamos asumiendo nuestro compromiso, señaló. Visitó Yaracuy este sábado 28 de mayo para exigir en las calles un acuerdo integral y la fecha de elecciones libres y justas. A través de las redes sociales, Juan Guaidó señaló: estamos en Yaracuy, tierra de luchadores, asumiendo nuestro compromiso con el fortalecimiento de la unidad y la incorporación de todos los sectores a un proceso unitario. Honremos los años de lucha y esfuerzo logrando el objetivo de recuperar a Venezuela, señaló. En tanto, el gobierno pretende mostrar que mantendrá una apertura económica y esas son sus intenciones al ofertar acciones de las compañías públicas. Benjamín Tripier, consultor en estrategia de negocios, advirtió que el mercado de valores exige transparencia, por lo que el gobierno no debe descuidarse en la ley antibloqueo para ocultar información de las empresas. Supuestamente hoy empiezan a vender el 10% de las acciones del Banco de Venezuela. Vamos a ver cómo va eso hoy. El 11 de mayo, Nicolás Maduro anunció que se pondrán en oferta entre 5 y 10% de las acciones de las compañías públicas. Usted puede ser socio del Estado venezolano.
Anímese. Usted puede ser socio del Estado venezolano, de este Estado venezolano. Ya le digo, anímese. A lo mejor hay buenas recompensas ahí. En un primer momento, la información estuvo enfocada principalmente en la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, y el miércoles 25 el Banco de Venezuela confirmó que pondrá en oferta pública hasta 10% de su capital social. Ambas empresas, al igual que la Fábrica Nacional de Cementos, cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas desde antes del anuncio. La novedad radica en la cantidad de acciones que serán introducidas en el mercado, así como la promesa que se aplicará a la misma medida con otras compañías, incluidas las de la industria petrolera. El impacto económico de esta medida en realidad no es tanto para el funcionamiento de esas compañías, sino para la revolución como un todo, porque está confirmando un cambio estratégico de rumbo, dice Benjamín Tripier, y explicó que cuando el gobierno de Nicolás Maduro comenzó a tomar decisiones que permitirían una tímida apertura económica, al principio uno podía pensar que era un cambio táctico para aprovechar la coyuntura, pero se están dando pasos como estos de la oferta en el mercado de valores que lucen más estratégicos que tácticos. El impacto de esta medida es adicionar dosis de confianza en el rumbo económico liberal que se tomó desde hace un par de años. Todo indica que eso va a continuar, que no es una cosa transitoria que se vaya a echar para atrás. Y dicho todo lo dicho anteriormente, bueno, ojalá que sea así, porque es bastante mejor vivir en un país con libertad económica que vivir en un país sin ninguna libertad económica. Yo vuelvo al comienzo del programa, a Petro haciendo publicidad en sus redes sociales en 2016 diciendo que en Venezuela no había escasez en los mercados, y siempre pienso que gracias a Dios que la pandemia nos agarró cuando ya estábamos un poquito avanzaditos en el tema de haber liberado la economía, porque si nos hubiera agarrado la pandemia con el sistema económico que teníamos en 2017, bueno, nos hubiéramos muerto todos en la calle de pandemia y de hambre y de todo lo demás. Yo siempre me acuerdo cómo estaban los pómulos de la gente en esa época. Yo decía, Dios mío, este país se está muriendo de hambre. O sea, esos fueron los años en los que los venezolanos perdimos 11, 12, 15 kilos de peso. Yo mismo llegué a pesar menos de 80 kilos. Obviamente, gracias a Dios, a mí no me tocó pasar hambre. Pero la cantidad de cosas de las que uno se privó en esos años fueron realmente muy importantes. Como yo siempre digo, en esos años, esos fueron los años en los que yo medía mi felicidad por cuántos paquetes de harina pan y cuántos aceites tenía yo en la despensa. Abría la despensa, tenía 6 harina pan, tenía 4 aceites, decía, bueno, estoy tranquilo. Abría la despensa, tenía una harina pan, me preocupaba. 6:51 minutos, vamos con un momento de publicidad. Quiero hablarles de Quimédica, alquiler de equipos médicos, porque tenemos todo lo que necesitas para tu paciente hospitalizado en el hogar: camas clínicas, aspiradores de flema, concentradores de oxígeno, nebulizadores, todo eso te lo alquilamos con entrega en toda Caracas y muy pocos requisitos para la entrega. Pero si necesitas algo de más largo plazo, pues también tenemos venta de material y equipos médicos para el cuidado de pacientes. Métete en Instagram, @Equimédica_alquiler, Equimédica_alquiler es nuestra cuenta de Instagram, para que la sigas, para que la veas, para que sepas cuál es nuestra oferta de productos y servicios. O contáctanos al 0412-806-2591, 0412-806-2591, porque Equimédica tiene todo lo que necesitas para la atención de tu paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coba en Santa Mónica, más de 30 años de experiencia atendiendo animales, desde un pez silvestre hasta un caballo. Póngalos en manos del doctor Alfredo Coba, que les ofrece servicio de plan de vacunación, medicina interna, atención nutricional y cirugías electivas, además de peluquería canina. 0212-661-1546, 0414-127-7947, Avenida Arturo Michelén, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Consultorio veterinario del doctor Alfredo Coba, garantía integral para el bienestar de su mascota. Por aquí hay una información que ustedes la tomarán como de quien viene, es del Mirror de París, que nos dice que Putin podría estar a punto de morir, y un informe de inteligencia rusa dice que le quedan menos de 3 años de vida. Dice que tiene un cáncer muy agresivo y que además la enfermedad de Putin está haciendo que pierda la vista. Nos dicen que tiene dolores de cabeza y cuando aparece en televisión necesita papeles con todo escrito en letras grandes para leer lo que va a decir. Sus problemas de vista son tan grandes que cada página solo puede contener un par de oraciones. Su vista está empeorando seriamente y sus extremidades ahora también tiemblan incontrolablemente. Agrega el informe filtrado de la FSB, que como saben ustedes, la FSB es la sucesora de aquella mítica KGB de la Unión Soviética.
El ejército ucraniano repelió la ofensiva rusa sobre Severodonetsk y estas también son malas noticias para Putin. El gobernador militar de la región de Lugansk dijo que todas las tropas las tropas del Kremlin sufrieron pérdidas significativas, aunque lograron hacerse con el control de un hotel a las afueras de la ciudad. El ejército ucraniano ha logrado repeler la ofensiva de las fuerzas rusas sobre la ciudad de Severodonetsk en el este del país, forzándolas a retirarse, según afirmó este sábado el gobernador militar de la región del Lugansk, Serhiy Haidai. Los rusos se replegaron a sus posiciones anteriores, escribió Haidai en su cuenta de Telegram, y añadió que sufrieron pérdidas significativas, aunque lograron hacerse con el control de un hotel a las afueras de la ciudad. Según el gobernador, las tropas rusas se replegaron en la zona alrededor de Severodonetsk, el segundo mayor núcleo urbano de Lugansk, y en las vecinas localidades de Toshivka y Oskolionivka. Sin embargo, señaló, el enemigo no deja de intentar atacar la retaguardia de nuestras tropas y de obstaculizar la logística en la región de Lugansk. Llegaron a Venezuela 9 tripulantes de buque africano que zozobró cerca de Aruba. El Instituto Nacional de Espacios Acuáticos informó que recibieron en el puerto de La Guaira, en el céntrico estado Vargas, a 9 de los 16 náufragos de la embarcación Cetus, de procedencia africana, que zozobró a 130 millas náuticas al noroeste de Aruba. Recibimos en el puerto de La Guaira al buque granelero Melba, de bandera palameña, que trajo a 9 de 16 de los náufragos de la embarcación Cetus, que zozobró a 130 millas al noroeste de Aruba, en aguas de la zona económica exclusiva venezolana, dijo el INEA en una cuenta de Twitter, su cuenta de Twitter este domingo. Mientras tanto, familiares de venezolanos desaparecidos en barco hundido en Colombia exigen investigación. Transcurridos 7 días desde que presuntamente se hundió en aguas colombianas la embarcación de bandera venezolana Arcángel Miguel, la búsqueda ha sido insuficiente. Los familiares de los marinos se reunieron en Falcón, lugar donde habita el único sobreviviente, para buscar respuestas y pedir ayuda a las autoridades venezolanas. Las fuertes lluvias inundaron una comunidad en el estado Barinas. Esta nota, bueno, ahora no me quiere abrir. Protestaron en Caracas contra la discriminación contra las personas LGBTIQ+. Unas 300 personas se manifestaron la tarde de este sábado por las principales calles del este de Caracas para protestar contra la homofobia y la discriminación. Además de dar este mensaje en contra de la homofobia, en contra de la discriminación, también fue un espacio para encontrarnos, para celebrarnos en la diversidad, para celebrar quiénes somos, a quienes amamos a pesar de la violencia, de la discriminación, afirmó Yendri Velázquez, activista y defensor de los derechos humanos. Un comerciante de Carúpano fue víctima de secuestradores de Marketplace. El nombre de la persona no fue revelado. Lo que trascendió es que negoció la compra de un camión NPR por un costo de 8.000 cash. El hombre estaba animado por la negociación y llegó temprano en la mañana del miércoles. Supuestamente el vendedor, en otro contacto telefónico, le dijo que no podrían verse en la ciudad, argumentando que él tenía compromisos familiares de último minuto. De este modo le dijo que para verse la cara en Múcula, en la vía que conduce a la población de Santa Cruz del municipio Lamas. Todo esto ocurrió en Sucre. Por favor, no sigan cayendo en estafas de Marketplace. Una mujer en Monagas asesinó a su pareja mientras dormía porque no quería seguir la relación. Una mujer identificada como Ana Jiménez Maite, de 20 años, mató a su pareja sentimental al propinarle un golpe en la cabeza, informó el director del 6CPC de Ulas Rico. El arma utilizada por Jiménez Maite, alias La Mini, fue un palo de madera. Funcionarios del 6CPC se encargaron de las investigaciones por homicidio y robo. Y está bien sabido que si usted deja a su mujer, no puede quedarse en el mismo cuarto durmiendo porque le pueden dar un palo en la cabeza. Me perdonan el chiste malo, ¿verdad? Que aquí cuando muere la gente uno deja de hacer chistes, pero la verdad es que hay cosas tan locas en Venezuela, pasan cosas tan locas en Venezuela que a veces uno solo le queda reírse. Visitante del Louvre lanzó una tarta al cuadro Mona Lisa. La famosa pintura no sufrió daños porque el pastel chocó contra el cristal que protege al óleo. Y para terminar, y ahora sí, esto sí es una señal, claramente, Venezuela se arregló. Olga Tañón regresa a Venezuela, de donde nunca debió salir porque vivía aquí metida, tenía que haberse calado esos años en que bajamos todo un montón de kilos con nosotros. Bueno, pero bienvenida a la Mujer de Fuego a Venezuela, viene a dar conciertos después de tantos años. Y ayer Ricky Martin decía: Venezuela, qué ganas tengo de verte. Bueno, vengas, hermano, también, aunque no sea a dar conciertos, pues se viene un ratico para la playa. 6:58 minutos que este día sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana y... no, mañana todavía es mayo, 31 de mayo, Día Mundial de No Fumar, por cierto.
Mañana el día de no fumar. No fumen. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. El ser humano es capaz de llevar a cabo todo tipo de acciones, desde las más tontas a las más trascendentes, pero no somos capaces de caminar en línea recta. Un equipo de científicos del Grupo de Acción y Percepción Multisensorial del Instituto Max Planck para la Cibernética Biológica en Tubinga, en Alemania, bajo la dirección de John Souman y Mark Ernst, ha presentado ahora la primera evidencia empírica de que las personas realmente caminan en círculos cuando no tienen señales fiables de su dirección al andar. Los estudios confirman que si andamos, nadamos, conducimos o navegamos con los ojos vendados, sin visibilidad y ningún tipo de referencia, terminaremos haciendo círculos, pues parece imposible para el ser humano poder moverse en línea recta sin una referencia. En este estudio se examinó la trayectoria seguida por cada una de las diversas personas que caminaron durante varias horas en el desierto del Sahara y en la zona boscosa alemana de Bienwald. Los científicos usaron el sistema de posicionamiento global GPS para grabar estas trayectorias. Los resultados revelan que los participantes solo eran capaces de mantener una trayectoria recta cuando el Sol o la Luna eran visibles. En cuanto el Sol desaparecía detrás de alguna nube, los individuos empezaban a caminar en círculos, sin que se dieran cuenta. Sí o sí, nos inclinaremos hacia un lado o al otro y terminaremos caminando en círculos. Esto en principio podría tener varios motivos. Se piensa que puede ser debido al predominio de un hemisferio cerebral sobre el otro, o que se debe a una mínima diferencia en el tamaño de las piernas. De todos modos, de acuerdo al estudio, no hay ninguna causa concreta. Claro, no quiere decir que no exista una causa, sino que no se la conoce, y por lo tanto, no es ninguna de las mencionadas anteriormente. Quizás se trate de una sumatoria de ambas, pero la verdad es que no se sabe. ¿Quién no ha caminado, aunque sea unos metros, con los ojos cerrados? Puedes llegar a marearte y a perder la coordinación en una distancia muy pequeña. Esto es curioso, porque teniendo en cuenta lo útil que esto hubiera podido ser para la capacidad del hombre en sus orígenes, cuando debía competir con otras especies por su supervivencia. Prueben esto, pónganle una venda en los ojos de alguien, llévenlo a un parque o a una playa o a un campo y pídele que camine siempre que pueda en línea recta y te darás cuenta de lo que estamos comentando. La pregunta que seguramente ustedes están haciendo y que nos hacemos todos es ¿y por qué? RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR le informa que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta
a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos.